Hola, muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Bienvenidos a la clase número 4 asincrónica del curso de evaluación educativa. Hoy nos introduciremos en lo que es el aspecto de la planificación educativa y sobre todo en aquel instrumento o herramienta técnica administrativa que garantiza la consecución del proceso de mediación pedagógica denominado planeamiento didáctico. Iniciemos. Rápidamente vamos a iniciar con dos definiciones conceptuales a partir de dos contextos completamente distintos, uno desde la parte centroamericana y otro propiamente latinoamericana. La planificación educativa es el proceso de orientación racional y sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos y medios existentes para lograr los objetivos educativos. Definición conceptual que nos da Morales en el año 2018 y por otro lado dice que la planificación educativa se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación. Gracias a este tipo de planeación es posible definir qué hacer y con qué recursos y estrategias realizarlo. Esta es la definición conceptual que nos da Pérez en el año 2008. A partir de los dos conceptos de esos dos señores, pues podemos correlacionar y llegar a una única conclusión. La planificación educativa es aquel proceso sistemático, racional, que nos garantiza la orientación de todas las actividades y todas aquellas actividades, estrategias y técnicas que queremos y necesitamos implementar para el desarrollo de la parte curricular. Es decir, el planificar los objetivos y las metas, qué es lo que queremos realizar, cómo lo vamos a realizar y mediante qué queremos desarrollar ese proceso de mediación pedagógica. Por lo tanto, la planificación educativa es un proceso constante, permanente y flexible que debe de manejar todo docente de forma responsable y objetiva. Seguidamente tenemos los diferentes procesos de este proceso o lo que conlleva la planificación educativa en sí. La parte de la organización es un elemento importantísimo. Esta organización debe responder a toda la parte administrativa, técnica, curricular, es decir, al desarrollo de las políticas y programas de estudios, indistintamente de la asignatura, el ciclo, el nivel o la modalidad. La parte diagnóstica responde a ese conocimiento de la realidad, cómo es el contexto, dónde nos encontramos inmersos, cómo es la población educativa, qué tipo de recursos, con qué medios, qué tipo de necesidades educativas se encuentran presentes en ese proceso, los ritmos y estilos de aprendizaje y todos aquellos elementos que nos garantiza y nos asegura el buen desarrollo de la práctica educativa. ¿Cómo podemos nosotros como docentes obtener esos resultados? Muy bien, como resultado de la aplicación de ese diagnóstico, un diagnóstico de aula o un diagnóstico situacional, si queremos conocer todo el contexto, no solamente del centro educativo, sino la comunidad en general. La parte de la racionalidad es otro proceso sumamente indispensable. Ese se define en función de la utilización de los recursos y los medios disponibles. Es decir, que la parte de la racionalización responde a la optimización de tal manera que nos garantice un buen proceso educativo contando con todos los recursos y los medios disponibles. Y sobre todo, garantizando el desarrollo de las habilidades y competencias en cada uno de nuestros estudiantes. Por otro lado, tenemos la importancia de la planificación educativa. Nos dice que es importante señalar que la planificación es una de las herramientas fundamentales en la organización del trabajo docente, pues permite establecer los objetivos que se desean alcanzar a la hora de aplicar las actividades que se han diseñado para él o los educandos o, como decimos actualmente, la persona estudiante. Por otro lado, dice que el resultado de una buena planificación educativa, por supuesto que va a promover el desarrollo integral y una eficaz difusión de los aprendizajes funcionales para que cada niño pueda enfrentar a su vida futura. Cuando hablamos de un desarrollo integral, lo que nos dice automáticamente es que esa planificación tiene que responder a todo el contexto y a todo el escenario, a todos nuestros estudiantes, indistintamente de su raza, su color, su etnia, su situación política, social, o sus condiciones, perdón, políticas o sociales, sobre todo a los estilos y a los ritmos de aprendizaje, que son elementos esenciales que garantizan ese aprendizaje significativo. Por lo tanto, la planificación educativa,
chicos y chicas, indiscutiblemente, pues es el quehacer pedagógico, es la ruta didáctica, es el ABC de la mediación pedagógica y pues es un instrumento o herramienta completamente indispensable. Por otro lado, el planeamiento didáctico responde a 4 elementos indispensables: el qué enseñar, cuándo enseñar, quién y cómo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar. Estos elementos se encuentran completamente implícitos en toda planificación, de tal manera que se garantice ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Más adelante vamos a abordar cada uno de esos elementos. Muy bien, nosotros como docentes, en ese instrumento de herramienta de planificación educativa o de planeamiento didáctico, ¿qué es lo que nosotros debemos de planificar? Importante, vamos a planificar cuáles son esos aprendizajes esperados que me van a garantizar el aprendizaje significativo, que me van sobre todo a responder a lo que indica la política educativa y la política curricular, y sobre todo los contenidos curriculares que me demanda o me emana el nivel central en cada uno de los programas de estudio. También es importante que nosotros definamos los indicadores del aprendizaje, aquellas priorizaciones curriculares que nosotros tenemos que evaluar y medir en cada uno de nuestros estudiantes. Definir las habilidades y las competencias que se requieren desarrollar en cada uno de los contenidos curriculares, indistintamente de la asignatura, el nivel, ciclo o modalidad. El cuándo responde a los procesos, aquellas funciones de la evaluación que vimos en la clase anterior, inicio, durante y el final. Es decir, responde a la parte de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. De tal manera que nosotros como docentes responsables en nuestro planeamiento didáctico, pues diseñemos o redactemos una primera actividad introductoria o de diagnóstico, de tal manera que nos permita conocer el conocimiento previo que tiene o con el que cuenta la persona estudiante. Por ejemplo, podemos citar una lluvia de ideas, una mesa redonda, un foro de discusión o, por qué no, un debate. Ese durante responde a la formación o a la evaluación formativa, aquella que a partir del instruccionalismo, el acompañamiento, el perfeccionamiento, la perfección como tal del conocimiento, del intercambio de las ideas, luego de la parte de reorientación y orientación del aprendizaje, podamos generar ese aprendizaje más que significativo. Y por último, ese elemento final responde a la parte sumativa, es decir, donde vamos a someter a ese estudiante ya a la aplicación de un instrumento técnicamente elaborado para poder determinar y definir la condición final. ¿Mediante qué? Mediante la asignación de una nota o una calificación. El elemento del quién, pues indispensable e indiscutiblemente le corresponde evaluar en todo momento y definir en esa planificación a la persona docente. La persona docente es la persona encargada, según el artículo 5 del artículo 5, perdón, del reglamento de evaluación, establecer cuáles son las estrategias y las técnicas evaluativas que vamos a implementar. Técnicas como, por ejemplo, la observación, que es la técnica por excelencia que nos permite y nos garantiza verificar cuál es el avance progresivo que tienen los estudiantes. Ante el desarrollo de las prácticas educativas, la persona estudiante también se le va a establecer un rol desde la parte de planificación, desde la parte de evaluación, donde en ese planeamiento didáctico se debe contemplar que existen actividades donde se le va a brindar el protagonismo al estudiante, de tal manera que quede contemplado en esa planificación que el estudiante va a realizar actividades de autoevaluación, es decir, va a autovalorar cuál ha sido el nivel de compromiso y sobre todo de adquisición en cuanto a los conocimientos. Sobre todo también el padre o el encargado de familia, como autorregulador del aprendizaje, se le debe de establecer y definir un rol durante este proceso evaluativo, de tal manera que también asuma esa responsabilidad y sea partícipe de ese proceso de educación de calidad. Por último, el cómo lo vamos a realizar a partir del diseño y planificación de estrategias y técnicas y sobre todo el diseño y aplicación de instrumentos técnicamente elaborados, como por ejemplo podemos diseñar una lista de cotejo para verificar la parte cognitiva, para verificar o evaluar o valorar elementos socioafectivos y, por qué no, elementos completamente psicomotores. En cuanto a lo que es el procedimiento para el desarrollo del planeamiento didáctico, pues es importantísimo que nosotros podamos reflexionar sobre esos elementos. Por ejemplo, qué es lo que está pasando en este elemento de qué es lo que está pasando. Nosotros debemos de planificar
de tal manera que podamos brindarle respuesta a las necesidades que pues han sido identificadas en cada uno de nuestros estudiantes. ¿Qué se quiere hacer? Aquí viene a responder sobre cómo subsanar esas situaciones. Si hemos identificado en la primera fase que hay por ejemplo, no sé, un descuido en cuanto a lo que es el avance progresivo, donde el estudiante no ha recibido un acompañamiento necesario, donde ese estudiante, lastimosamente, el sistema le aplica una adecuación curricular en lugar de realizar una contextualización o adaptación en el currículum como tal. Entonces, ese que se quiere hacer nos permite plantear una posible solución para poder rescatar y nivelar a esa persona estudiante. ¿Cómo se va a hacer? Igual, aquí vamos a establecer todas las técnicas, las estrategias, los instrumentos que nos permitan garantizar el avance progresivo y sobre todo ir sistematizando los resultados. Importantísimo, ver cuál ha sido el avance progresivo, definir cuál sería la realimentación y garantizar la reorientación del aprendizaje de cada uno de los chicos y chicas. ¿Con qué se va a hacer? Es importantísimo que nosotros definamos, por ejemplo, los recursos y los medios. En este contexto de pandemia, por ejemplo, el Teams es una herramienta poderosa que nos permite dar un seguimiento y tener una comunicación más que asertiva. ¿Cuánto tiempo se quiere para hacerlo? Es importante que nosotros, cuando vayamos a planificar, nosotros contemplemos el factor tiempo. El tiempo es invaluable, el tiempo no se puede estandarizar. El docente es quien valora cuánto tiempo va a intervenir en el desarrollo de una actividad. ¿A partir de qué? Del contexto cultural, socioeconómico, socioafectivo, el desarrollo de la clase, qué tan motivados se encuentran los estudiantes, con los recursos y los medios que contemos y muchos otros elementos. ¿Dónde se va a realizar? Tal cual, la planificación debe establecer la parte en cuanto a lo que era parte de tiempo y espacio. Normalmente la planificación se hace a nivel general, respondiendo al contexto de aula, pero más sin embargo, si nosotros como docentes responsables, basados en lo que indica el artículo 5, como dijimos anteriormente, el reglamento de evaluación, que yo soy la persona encargada de administrar y establecer todo lo que es la parte evaluativa, yo perfectamente de mi planeamiento didáctico puedo indicar que una de las estrategias para poder evaluar o medir los aprendizajes va a responder a giras educativas o en fin, es un simple ejemplo. ¿Cómo se va a evaluar? Aquí en la planificación educativa o en ese planeamiento didáctico nosotros vamos a definir cuáles son esas técnicas y cuáles son esos instrumentos. De tal manera que más adelante vayamos a observar sobre cada uno de los instrumentos técnicamente elaborados, sus características, bondades, beneficios y sobre todo los inconvenientes. Por lo tanto, pues es importante que nosotros manejemos esos elementos para garantizar ese procedimiento más que técnico, más que administrativo, un proceso de cumplimiento que garantice eh, el quehacer o la labor pedagógica y sobre todo que justifique cuál es el rol que estamos ejerciendo nosotros durante este proceso de formación continua y permanente. El planeamiento didáctico como tal tiene muchísimas características. Aquí vamos a mencionar las más significativas. Dice que ese planeamiento didáctico tiene que ser flexible. Chicos, esa flexibilidad, ¿a qué responde? Eso quiere decir que si yo como docente responsable planifiqué que para esa semana vamos a ver un tema en específico, pero resulta que hubo la celebración de una efeméride, de una actividad extracurricular o cocurricular. No pude desarrollar esa clase con los chicos, por lo tanto, no quiere decir que la siguiente semana planifico un nuevo tema y dejamos sin ver el anterior. No, esa flexibilidad responde si es necesario retomar nuevamente ese planeamiento en la siguiente semana, perfectamente lo puedo realizar. De tal manera que no quede al descubierto ningún aprendizaje esperado y pues no le neguemos la oportunidad a la persona estudiante en cuanto al desarrollo de las habilidades y competencias necesarias. Es un proceso permanente que quiere decir que nosotros vamos a tener que planificar en todo momento, desde que inicia el curso lectivo hasta que finaliza, todo tipo de estrategias que garanticen la consecución de los aprendizajes y sobre todo el desarrollo y continuidad de cada uno de los programas de estudios. Debe ser muy preciso en el sentido de que yo debo de especificar muy de forma minuciosa cuáles son esos aprendizajes esperados,
cuáles son esas habilidades y cuáles son esas competencias. Esa priorización curricular que me la establece hoy en la actualidad, por ejemplo, las famosas plantillas de aprendizaje base, y las guías de trabajo autónomo, que son actividades muy específicas que requieren del trabajo y compromiso de la persona estudiante. Tienen que ser dinámicos, tal cual. Yo en el planeamiento didáctico se recomienda al menos una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y una actividad completamente de cierre. De tal manera que el estudiante pues puede interactuar, pueda brindar sus aportes, la síntesis de forma lúdica con los demás compañeros y, por qué no, durante el desarrollo de toda esa clase. Tiene que ser transformador de tal manera que se refleje esa trascendencia, que perfectamente se pueda verificar que uno de los objetivos de esa planificación es que el estudiante vaya más allá de lo que yo como docente estoy planteando. Esa parte de transformación va muy ligado a lo que es la parte de innovación, de tal manera que nosotros podamos contemplar recursos tecnológicos, medios tecnológicos para poder desarrollar no solamente la parte curricular o la parte cognitiva, sino las habilidades y competencias tecnológicas que nos solicita la actual política curricular y política educativa. La parte de la coherencia es importante y va muy de la mano con la pertinencia, de tal manera que nosotros tenemos que ser consecuentes, tenemos que tener mucho cuidado, de tal manera que aquellos elementos curriculares que se van a contemplar en ese planeamiento didáctico sean específicamente lo que requiere el programa de estudios de ese nivel o de esa asignatura en específico que estamos impartiendo y que requerimos planificar. La parte participativa y la parte funcional son otros elementos muy estrictos, de tal manera que quede, que se evidencie en ese planeamiento didáctico que las actividades que se pretenden desarrollar le permiten a las demás personas estudiantes participar, interactuar, intercambiar, reflexionar y, ¿por qué no?, realimentar ese proceso en el cual pues estamos inmersos de forma horizontal. Tenemos acá una serie de funciones que responden a la parte del planeamiento didáctico. En primera instancia dice que permite la contextualización curricular. Recordemos que la contextualización curricular no es más aquello que adaptar aquellos temitas o aquellos contenidos curriculares a las necesidades de los alumnos, de tal manera que responda también a los intereses de los alumnos, es decir, que si yo tengo una afinidad con un personaje, ¿por qué no el contextualizarle, adaptarle, que en esa diapositiva, por ejemplo, de fondo, podamos tener la imagen de esa caricatura o de ese personaje que llama la atención a los estudiantes? La parte de la situación del contexto institucional y comunal es muy importante, que nos garantiza de tal manera que si los chicos cuentan, por ejemplo, con computadoras, con internet, que esa mediación pedagógica conste que nosotros estamos haciendo uso de los mismos y que pretendemos desarrollar esas habilidades. En resumidas cuentas, la contextualización curricular es ese proceso de empatía, de tal manera que podamos responder a lo que requiere propiamente la persona estudiante. Esto sin caer en la etiqueta de decir que el contextualizar tiene que ser un sinónimo de conformismo o simplemente darle la autoría o que el estudiante decida qué quiere estudiar. No, siempre manejando ese parámetro desde la parte de formación profesional. Establece criterios y parámetros para la evaluación del cumplimiento de los aprendizajes esperados. Lo dijimos anteriormente, qué es lo que priorizar, qué es lo que nosotros queremos evaluar, qué quiero efectivamente. Yo puedo desarrollar muchas actividades en clases, pero a la hora de evaluar, a la hora de de emitir ese juicio y ese criterio de valor, yo tengo que traer con claridad qué es lo que yo como docente responsable quiero evaluar específicamente sobre un tema. ¿Cómo lo voy a evaluar? Va a responder a qué estrategias, a qué técnicas, a qué instrumentos. Por ejemplo, quiero evaluar mediante una entrevista, quiero evaluar mediante un cuestionario, quiero aplicar una rúbrica, una escala de calificación o en fin. Este elemento de a quiénes evaluar, pues responde en específico al alumno, a la persona estudiante. Yo como docente responsable debo de planificar que ese proceso va a ser a nivel general, donde voy a hacer una evaluación en general, o quiero hacer un rendimiento, o quiero, perdón, especificar y determinar cuál es el rendimiento académico de cada uno de los chicos. De tal manera que yo, inclusive en ese planeamiento didáctico, voy a dejar en constancia
de que ese proceso de evaluación va a ser de forma integral, es decir, que va a responder a todos los chicos, para poder tener un proceso completamente objetivo. Dentro de los beneficios del planeamiento didáctico, pues tenemos que permite realizar mejoras continuas durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un elemento muy importante. Nosotros como docente tenemos que ver el proceso evaluativo y en específico la parte de planeamiento didáctico como un instrumento que nos garantiza o nos solicita la perfección, qué sé yo, de tal manera que si nosotros como docentes responsables identificamos que durante el desarrollo de una clase algo no está respondiendo a las necesidades y posibilidades y sobre todo al escenario de la persona estudiante, podamos que realizar y proponer una mejora para poder contextualizar. Permite identificar los aprendizajes logrados y las evidencias de desempeño, tal cual al contar con una planificación didáctica, yo al final de ese proceso puedo determinar o identificar cuáles de esos aprendizajes que fueron programados los dominó la persona estudiante y cuáles quedan en un nivel en proceso, de tal manera que nosotros igual garanticemos y brindemos un acompañamiento más personalizado. Permite ejecutar los cambios o adecuaciones de actividades en tiempo y forma, de tal manera que en efecto, si nosotros tenemos una particularidad en el centro educativo, podamos contextualizar, podamos realizar esos cambios necesarios o pertinentes para no afectar ese proceso de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje. Permite poner en práctica diferentes técnicas y estrategias, tal cual el planeamiento didáctico o como decimos coloquialmente, el papel lo aguanta todo. Se recomienda que no solamente trabajemos con una técnica o una estrategia, sino que podamos mezclar, que podamos realizar ese híbrido para garantizar un proceso de calidad. Permite implementar diferentes recursos y medios para el logro de los aprendizajes, tal cual estrictamente es necesario de que nosotros indiquemos qué recursos y qué medios vamos a implementar en la práctica educativa y cómo los vamos a utilizar. Es sumamente indispensable. Por último, que responden a una periodicidad, lo dijimos anteriormente, según el Ministerio de Educación Pública, nosotros tenemos que entregar el planeamiento didáctico los lunes de cada mes. Hay una periodicidad muy específica, por ejemplo, en asignaturas como inglés o español, se solicita que esos planeamientos sean entregados cada 2 meses, cada 3 meses, va a depender mucho de otras particularidades. Eso es sumamente indispensable. Tenemos acá, para finalizar la clase, ciertos inconvenientes o desventajas del planeamiento educativo o planeamiento didáctico como tal. Indiscutiblemente no nos permite tener un control sobre el alcance de los aprendizajes esperados e indicadores propuestos. Al tener tantos indicadores y tantos aprendizajes esperados, cuesta mucho cuesta demasiado en realidad, llevar un control de cuáles de ellos han sido dominados, en cuáles se han identificado ciertas necesidades de apoyo y todo lo demás. La pérdida de tiempo y de energía, el realizar nuestro planeamiento didáctico, realizar nuestra planificación curricular, pues conlleva de tiempo y de dedicación y sobre todo muchísima energía. Y también conocimiento y expertise. Selección de técnicas y estrategias poco efectivas. Lastimosamente, nosotros hemos generado una mala conducta desde el aula, donde nos hemos casado únicamente con una o dos técnicas o estrategias, por lo tanto se constituye en una de las grandes desventajas o inconvenientes. No evidencia el trabajo desarrollado en el aula, tal cual, disculpas, al ser un documento completamente estático, no tengo un resultado real ni una sistematización de las evidencias de qué es lo que se ha manejado en el aula, cómo se ha realizado y todo lo demás. Que pues tenemos instrumentos, herramientas como las bitácoras, las crónicas o, por qué no, las famosas minutas, que esas sí efectivamente nos permiten y nos garantizan ir registrando cuáles son las acciones técnicas y administrativas que vamos desarrollando durante nuestra clase. Por último, se requiere de lineamientos técnicos y administrativos emanados por el nivel central, tal cual todos los años el Ministerio de Educación Pública garantiza desde el nivel central el emitir este tipo de criterios para estandarizar o mantener un orden y un control desde la parte meramente administrativa y garantizar de que a nivel país todos los docentes de todas las asignaturas, niveles, ciclos y modalidades estemos cumpliendo a cabalidad con las disposiciones completamente ministeriales. Básicamente, chicos, esa es la explicación de la parte sincrónica correspondiente a la clase número 4.
Muchísimas gracias y que estén muy bien.